Hola, hola, nos volvemos a encontrar. Bueno, primero decirles, este cuadro fue mi regalo de Navidad de mi hermana Patricia. Ella lo pintó sobre una fotografía de mi papá haciendo un personaje en la obra, por eso estamos como estamos, que se llamó Don Cucufato. Esta es la placa de las 100 representaciones y aquí fue donde mi papá conoció a Casia. Bueno, les voy a platicar un poquitín de mi infancia. Por las razones que hayan sido, eso no tiene ninguna importancia. Eh, Tanto mi hermana Ara como yo nos quedamos al cuidado de mi papá. Mi papá tenía 27 años, entonces pues estaba muy jovencito para trabajar y hacer, les he contado que él era actor y escritor y bueno, andaba de giras y demás, entonces físicamente no podía estar con nosotros. En todo lo demás ahí estaba mi papá. Y nos fuimos a vivir, no sé por qué razón, a casa de mi tía Meche, de Mercedes Soler. Nos fuimos a vivir a casa de mi tía Meche, con mi tío Alejandro también, Alejandro Changuerotti, y mi abuela y mi madrina. Mi abuela, pues ellas dos fueron quienes se hicieron realmente cargo de nosotras físicamente, y mi abuela, no sé por qué razones, estaban en casa de mi tía Meche. Entonces, ahí crecimos un tiempo cortito. Mi primo Fernando Changuerotti, vivía con sus abuelos. Entonces tuvimos la oportunidad de convivir mucho de niños muy chiquitos. Fer es un poquito mayor que yo. Y me acuerdo, por ejemplo, en el antecomedor había, era entrabas rumbo a la cocina y aquí había un pasillo que era como el antecomedor. Al fondo había una mesa. Ay, y nos encantaba comer bolillos tostaditos con mantequilla y sal. Bueno, era una verdadera delicia para nosotros. Al fondo mi tía Meche, que estaba en la cocina, tenía, pues era como una especie como de árbol así, pero metálico, con redonditos, en donde tenía cajeta de Celaya, de diferentes sabores. Ay, nos dábamos unas comilonas de esa cajeta que no se pueden imaginar. Y a Fer le regalaron una moto chiquita, estábamos chiquitos, y entonces en la moto, la casa estaba en una privada, yo la recuerdo muy grande, y en esa privada pues ahí andaba Fer con la moto, entonces yo decía que me subía con él, me subo con él y chocamos. Chocamos con la pared del fondo. Afortunadamente no nos pasó nada a ninguno de los dos, pero bueno, fue una anécdota digna de recordar. En ese privada, pues jugábamos todos los primos, llegaban todos y jugábamos y a las escondidillas y las traes y a todo lo que se jugaba en esa época, muy divertido. Y enfrente de la casa de mi tía Meche, no en la privada, enfrente, había un jardín muy lindo, y ahí nos escondían los huevos de Pascua a todos los primos. Entonces ahí era donde, la verdad que nos divertíamos mucho, mucho, muchísimo ahí. Y mi tía Meche era una mujer callada, era una mujer muy dulce, era, pues no sé, yo sentía que era una mujer triste. No sé por qué razón Fer vivía con sus abuelos. Tengo entendido que porque mi tío Fernando Luján, que era el papá de Fer, eh, lo tuvieron mi tía Laura y él muy chiquitos, estaban muy jovencitos, entonces mi tía Meche se enamoró de Fer, así enloquecidamente se enamoró de su nieto, y por razones que tampoco conozco, Fer se quedó a vivir con sus abuelos. Tengo dos primas más de mi tío Fernando y de mi tía Laura, que son Alejandra y Laura. Ellas se quedaron con sus papás. Después mis tíos se divorciaron y bueno, ya. Mi tío se volvió a casar, mi tío Fernando, y tengo bastantes más primos de parte de él con otros matrimonios que él tuvo después. No sé por qué razón, porque alguna vez lo platiqué con Fer y me dice que no se acuerda. Fer le decía a su abuela mamilita. No sé si venía de las mamilas, no sé si venía de mamáita, mamá abuelita, pero siempre le dijo mamilita
a su abuela. Para nosotros era la tía Meche, no, Mamilita era para Fer. Entonces, la verdad es que vivimos cosas muy lindas, jugamos mucho, nos divertimos mucho y más adelante me fui, mi papá rentó un departamento y nos fuimos mi abuela, mi madre y Ara y yo a vivir con mi abuela y con mi madrina en ese departamento. Mi abuela y mi madrina ya eran señoras grandes, o sea, no eran mujeres jóvenes. Entonces se les ocurrió, que era lo mejor que había en esa época, aunque era nuevo en México, meternos a una escuela activa. En esa escuela pasaba el camión por nosotros a las 6 de la mañana y nos dejaban como a las 7, 8 de la noche en casa. Entonces ya llegábamos, cenábamos, nos bañábamos, en fin, y a dormir, y al día siguiente lo mismo. Y los fines de semana nos íbamos con mi papá y con Acacia, que tenían otro departamento. Y bueno, pues ahí convivíamos con ellos, salíamos, íbamos a un montón de lados. En la escuela activa se llamaba Instituto Freinet de México. En la mañana estudiábamos. En la tarde había talleres y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, por eso estábamos tantas horas, pero también era como un descanso para mi abuela y para mi madrina, ¿no? Y fue un poco complicado para mí estudiar ahí. Bueno, yo ahí me la pasé muy bien, aunque después tuvo graves consecuencias, porque tú llegabas en la mañana y tú decidías, tú, un niño de primero de primaria, decidías si entrabas a clases, si te ibas a las conejeras a atender a los conejos, si te ibas a las parcelas. Eso quiere decir que ya tenemos que terminar el video, porque no los puedo subir muy largos a Instagram. Entonces, prefiero hacerlos un poco más cortos, que entren todo, y seguiremos haciendo clips para presentarles cuál va a ser el video de esta semana, con pequeños cortes. Y un día a la semana va a estar el video completo. Pero para que no se avienten 20 minutos de mi plática, pues que sean unos 12. Y eso sube más fácil a las redes. Entonces, continuaré. Gracias.